Hola, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la clase Estadística Inferencial 1 con el maestro Juan Morales. Soy la alumna Katia Gárate, que les voy a hablar sobre el libro de Mario Triola del capítulo 10, los ejercicios de la unidad 4. Antes de nada les pido una disculpa si me escucho mal, es que ando enferma de la garganta y se me puede cortar un poquito la voz. Capítulo 10. Correlación y regresión. Páginas 515 a la 582. 10.2. Correlación. Ejercicios páginas 530 a la 535. Ejercicios 1, 3, 7, 21, 23. Ejercicio 1. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Notación. Para cada año de varios seleccionados al azar, se registra el número total de puntos anotados en el juego de fútbol del Super Bowl y el número total de automóviles nuevos vendidos en Estados Unidos. Para esta muestra de datos pareados, ¿qué representa R? ¿Qué representa P? Sin realizar investigación ni cálculos, estima el valor de R. R denota el coeficiente de correlación lineal basado en una muestra emparejada y P es el coeficiente de correlación lineal de la población de la fecha emparejada. Entonces R es aproximadamente 0 porque no se espera una asociación entre el número de puntos anotados en el juego de fútbol del Super Bowl y la cantidad de autos nuevos vendidos. Ejercicio 3. Causa del calentamiento global. Si encontramos que existe una correlación lineal entre la concentración del dióxido de carbono en nuestra atmósfera y la temperatura que prevalece en el planeta, eso indica que los cambios en la concentración de dióxido de carbono provocan cambios en la temperatura del planeta. ¿Por qué? No, porque hay una asociación entre las variables, pero una asociación no significa causalidad. Ejercicio 7. Estatura y pulso. Se miden las estaturas en pulgadas y el pulso en latidos por minutos en una muestra de 40 mujeres. Al utilizar statistics con los datos pareados de la estatura y el pulso, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.202. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre la estatura y los pulsos de las mujeres? Explica. Pues bien, aquí tenemos que P es igual a 0 y no hay una correlación lineal, y en H1 P es igual o diferente a 0 y hay una correlación lineal. El valor de la estadística de prueba. Aquí está, esta es la fórmula, que es la T, que es R sobre la raíz cuadrada de 1 menos R cuadrado sobre N menos 2. Esto da un total de 1.271. Determinar la probabilidad correspondiente con valor P utilizando la tabla A3 con un DF de N menos 2, que será 40 menos 2 igual a 38. Entonces tenemos que P es mayor a 0.20 la probabilidad. Si el valor P es menor que el nivel de significancia, rechace la hipótesis nula. Pues bien, tenemos que P es mayor que 0.05, así que no hay suficiente evidencia de que haya una correlación lineal. 21. Costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos de reparación en dólares para automóviles que participaron en pruebas de choques frontales a una velocidad de 6 millas por hora y en pruebas de choques traseros a una velocidad de 6 millas por hora sobre hora. Los automóviles en Toyota Camry, Mazda 6, Volvo, Saturn, etc. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales y de los choques traseros. Bien, aquí tenemos los datos de los choques frontales y de los choques traseros. Eso lo vamos a pasar a Minitab.
Aquí ponemos los frontales y acá los choques traseros. Después nos vamos a gráfica de dispersión. Seleccionamos la simple. Aquí seleccionamos choques frontales y choques traseros. Ponemos aceptar. Y tenemos que no hay una correlación entre los choques frontales y los choques traseros. Después aquí, 23. Calentamiento global. La preocupación que el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y la temperatura en grados centígrados por diferentes años. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Bien, aquí tenemos los datos del CO2 y la temperatura. Eso lo pasamos a Minitab. Después nos vamos a gráficas, a dispersión, igual. Seleccionamos la simple. Y aquí ponemos en variables Y el CO2 y variable X ponemos temperatura. Ponemos aceptar y eso es lo que nos arroja. Entonces aquí podemos determinar que si hay una correlación entre la temperatura y la concentración de CO2. Y es 3. Regresión. Ejercicios páginas 547 y 551. Ejercicios 2, 4, 8, 12, 16. Ejercicio 2. Recta con el mejor ajuste. ¿En qué sentido la recta de regresión es la línea recta que se ajusta mejor a los puntos en un diagrama de dispersión? Pues bien, si dos variables están fuertemente correlacionadas, eso no significa que el valor de una de las variables cause el valor de la otra variable. Ejercicio 4. Notación. ¿Qué diferencia hay entre la ecuación de regresión? Aquí tenemos esta ecuación. Y la ecuación de la regresión. Acá está la otra. Sí, porque el coeficiente de R es cercano a 1. El valor de R indica asociación, pero no causalidad. Ejercicio 8. Estaturas y peso de supermodelos. Se obtienen las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de una muestra aleatoria de 9 supermodelos. El coeficiente de correlación lineal es de 0.360 y la ecuación de la recta de regresión es, aquí tenemos la ecuación, aquí está, donde X representa la estatura, o sea la media de las 9 estaturas es 69.3 pulgadas y la media de las 9 pesos es de 117 libras. ¿Cuál es el mejor peso que predicho de una supermodelo que mide 72 pulgadas de estatura? Pues bien, aquí podemos verificar el sí y el no. Y con eso podemos determinar que, ya que el coeficiente de correlación lineal de 0.202 es pequeño, el mejor valor predicho es el promedio de Y. Ejercicio 12. Efectos de conglomerados. Remites el diagrama de dispersión generado por Minitab del ejercicio 12 del ejercicio de la sección 10.2. A. Utilice los pares de valores de los 8 puntos y calcule la ecuación de la recta de regresión. B. Utilice únicamente los pares valores de los 4 puntos en la esquina inferior izquierda y calcule la ecuación de la recta de regresión. C. Utilice únicamente los valores de los 4 puntos en la esquina superior derecha y calcule la ecuación de la recta de regresión. Y D. Compare los resultados de los incisos A, B y C. Pues bien, aquí tenemos, esa sería la tablita. Aquí tenemos las sumatorias de cada una de ellas. Aquí la sumatoria de X, la sumatoria de Y, de X por Y y de X al cuadrado. Usamos la siguiente ecuación para encontrar A y B. Aquí tenemos cómo encontrar el valor de A. Aquí está. Nos va a encontrar un valor de 0.0.85. Y el valor de B al realizar esta ecuación nos va a quedar un valor de 0.985. Reemplazamos en la ecuación de regresión. Aquí tenemos la ecuación de regresión y nos va a dar esta ecuación.
Después aquí tenemos nuestra grafiquita y tenemos que, ok, aquí igual hacemos una sumatoria. Este es el inciso B. Aquí está y dice utiliza únicamente los pares de valores de los 4 puntos de la esquina inferior de la izquierda y calcula la ecuación de la recta de regresión. Bien, aquí está, vamos a los 4 y igual tomamos en cuenta esos valores y nos va a dar el valor de A de 1.5 y el valor de B que es 0. Entonces, sustituyendo estos datos, nos queda la ecuación 1.5 más 0.z. El inciso C dice aquí, utiliza únicamente los pares de valores de los 4 puntos en la esquina superior de las tablas y calcula la ecuación de la regresión. Entonces aquí vamos a tomar los otros 4 puntos e igual hacemos sumatorias y solo vamos a sustituir en nuestra fórmula. Entonces aquí tenemos A es 9.5 y B es 0. Entonces aquí nuestra ecuación nos quedaría 9.5 más 0z. Y por último D, compara los resultados de los incisos A, B y C. Pues bien, comparándolos, aquí tenemos la grafiquita como queda minita. Y podemos determinar que la línea de regresión en la parte B y C es horizontal, mientras que en la línea de regresión en la parte A no es horizontal. Ejercicio 16. Dice, determinación de la ecuación de la recta de regresión y predicciones. En los ejercicios 13 a 28 utiliza los mismos conjuntos de datos que en los ejercicios de la sección 10.2. En cada caso determina la ecuación de regresión, permitiendo que la primera variable sea la variable de predicción, o sea x. Calcule los valores predichos indicados siguiendo el procedimiento de predicción descrito en la figura 10.5. Bien, ejercicio 16. Estaturas de presidentes y finalistas. Calcule la mejor estatura de Goldwater y candidato que estuvo en segundo lugar a la estatura de Johnson. El candidato presidencial ganador es de 75 pulgadas. La estatura predicha de Goldwater se acerca a su estatura real de 72 pulgadas. Pues bien, aquí tenemos la estatura del ganador y aquí del segundo lugar. Bien, eso los vamos a pasar a Minitab. Aquí está ganador y aquí está segundo lugar. Después nos vamos a ir a estadísticas, vamos a seleccionar regresión y otra vez regresión y aquí ajustar modelo de regresión. Aquí vamos a ajustar los datos, vamos a poner aquí ganador y acá abajo segundo lugar. Vamos a poner en aceptar y eso es lo que nos arroja. Aquí podemos ver los valores y después vamos a apachurrar otra vez estadística, regresión, regresión y ahora predecir. Vamos a seleccionar, aquí va ganador y aquí vamos a poner el segundo lugar. Entonces aquí vamos a poner el valor que nos dio en estos datos, que es 83.5. Aquí lo vamos a poner y lo vamos a poner en aceptar. Y eso es lo que nos arroja. Dado un punto muy poco común en relación con los niveles del predictor. Utilice para ajustar el modelo. Entonces, podemos determinar que no tiene nada que ver, que solo tiene una diferencia entre el ganador y el segundo lugar. 10.4. Variación e intervalos de predicción. Ejercicios páginas 557 a la 560. Ejercicios 1, 5, 9, 11 y 13. Ejercicio 1. Conocimiento estadístico y pensamiento crítico. Notación. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar, como el conjunto 1 del apéndice B, y que planea utilizar una estatura de 70 pulgadas para predecir el peso. Describa con sus propias palabras lo que representa eso. Bien, aquí tenemos el apéndice y con eso podemos determinar que es el error estándar de la estimación. Esto mide la diferencia entre los valores observados y los pesos. Bien, ejercicio 5. Interpretación del coeficiente de determinación. En los ejercicios 5 a 8 utiliza el valor del coeficiente de correlación lineal, R, para calcular el coeficiente de determinación y el porcentaje de la variación total, que se explica
por medio de la relación lineal entre las dos variables de los conjuntos de datos del apéndice B. Entonces aquí tenemos los datos del ejercicio 5 con el valor de R, y X es el que te dan en cigarrillos mentolados y Y es igual a nicotina en cigarrillos mentolados. Entonces tenemos que el coeficiente de determinación en el coeficiente de correlación lineal al cuadrado, aquí está, es R al cuadrado igual a 0.871 al cuadrado, eso es un equivalente de 0.7621 y esto convirtiéndolo a porcentaje de 76.21%, lo que quiere decir que alrededor del 76.21% de la variación entre las variables se explica por la ecuación de regresión. Ejercicio 9. Aquí está Minitab. Utiliza la información de la pantalla para determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Considerando que hay 32 pares de datos, existe evidencia suficiente para sostener que la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Bien, aquí tenemos todos los datos. Todos estos los vamos a pasar a Minitab. Aquí tenemos, bueno, en realidad no necesitamos todos, pero yo los puse todos. Aquí miren, aquí inicia, si ven todos los datos, y aquí los pusimos. Bueno, aquí vamos a... ok. Vamos a seleccionar estadística, luego estadística básica, después nos vamos a correlación, seleccionamos el peso del cilindro, solo que aquí no se ve porque le tomé screenshot a mi Minitab y no olvidé recorrerlo, pero vamos a poner los datos que tenemos de peso, o sea, estos, y la longitud, aquí está, pesos, y abajo ponemos seleccionamos método de person, aquí va pesos y cilindros, aceptar, y aquí están los resultados. Entonces podemos ver que sí hay suficiente evidencia de que hay una correlación. Ejercicio 11. Predicción del consumo de combustible de carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible de carretera. El valor predicho se menciona en la sección ajuste de los valores pronosticados para una observación. Y aquí está el valor. Son 27.028 millas sobre galón. Aquí tenemos. Vamos a utilizar la tabla anterior. Vámonos a regresión. Ajuste de modelo de regresión. Ahora vamos a seleccionar el peso. Y vamos a seleccionar la carretera. Después aquí tenemos los datos arrojados. Ahora vamos a estadística otra vez, nos vamos a regresión, otra vez a regresión y ahora es predecir. Ponemos el peso y aquí abajo nos arroja que son 4.000. Entonces esos 4.000 los vamos a poner acá, aquí, y ponemos aceptar. Entonces podemos ver, están los resultados, aquí está, ahí está. El valor de hechos en la sección ajuste los valores pronosticados para una observación. Ok, ahora ejercicio 13. Cálculo de las medidas de variación. En el ejercicio 13 a 16 calcule la variación explicada, B, la variación no explicada, C, la variación total del coeficiente de estimación y el error estándar de la estimación. En cada caso existe evidencia suficiente para sustentar una afirmación de una correlación lineal, de manera que es razonable utilizar la ecuación de regresión para hacer predicciones. Ok. IPC y PISA. A continuación se presentan los valores del índice de precios al consumidor, IPC, y el precio de una rebanada de pizza, incluidos en la tabla 10.1 del problema del capítulo.
Aquí tenemos el IPC y el costo de PISA. Entonces aquí tenemos los incisos y la variación explicada es, aquí tenemos esta fórmula y el total es de 2.671. La variación explicable es, aquí tenemos nuestra fórmula y tenemos que es 0.0803. La variación total es, aquí tenemos la fórmula y tenemos que es 2.7283. D. El coeficiente de la terminación es la variación explicada dividida por la variación total. Entonces nos que R cuadrada es igual a 2.6710 sobre 2.7283. Esto da un total de 0.9790. Y el error estándar de la estimación es 0.1417. Ejercicio 10.5. Regresión múltiple. Ejercicios página 567 570. 2, 4, 6, 8 y 12. Ejercicio 2. Coeficiente ajustado de discriminación. A. Al comparar diferentes ecuaciones de regresión múltiple para predecir el precio de venta de un Converse en 1960. ¿Por qué la R cuadrada ajustada es una mejor medida que R cuadrada? Al utilizar los datos muestrales de la tabla 10.6, la variable única de predicción de la estatua de la madre produce R2 ajustada de 0.623 y las dos variables de predicción, la estatura de la madre y la estatura del padre, dan como resultado R2 ajustada de 0.637. Si el uso de las dos variables de la predicción produce una R2 ajustada mayor, ¿por qué es mejor la ecuación de regresión con una sola variable de predicción? Pues bien, tenemos que el R2 ajustado tiene una cuenta del número de variables en la ecuación de regresión, mientras que R2 ignora el número de variables. Entonces es importante tener en cuenta el número de variables porque agregar algunas variables no mejora el modelo. Y B, debido a que los valores R2 ajustados son casi idénticos y el modelo es menos complejo, y por lo tanto las variables adicionales no mejoran el significante del modelo. Ejercicio 4. Respuesta y variables de la predicción. Se obtiene la ecuación de la regresión. Aquí está la ecuación, utilizando datos muestrales que consideren los precios de venta de casas, según el conjunto de datos 23 del apéndice B. En esta ecuación representa las variables de respuesta y las variables de predicción. En general, ¿en qué difieren una variable de respuesta y una variable de predicción? Pues bien, la variable de respuesta Y, por lo tanto, el precio de venta. Y las variables de predicción son x1, x2 y, por lo tanto, el precio de lista y el monto de impuestos anuales. Ejercicio 6. Aquí tenemos mediciones de cigarrillos. Identifique lo siguiente. A. El valor P correspondiente a la significancia general de ecuación de regresión múltiple. P. El valor de coeficiente múltiple de determinación R2. Y C. El valor ajustado de R2. Pues aquí tenemos el inciso A, el valor P que se extrema a la derecha de la salida de la edición del análisis de varianza, que es 0.317. El valor de coeficiente de determinación múltiple R2 se da en una salida como R menos SQ es igual a 9.9%, y el valor ajustado de R2 se da en la salida como R menos SQ por ajuste. Esto es igual a 1.7%. 8. Medición de cigarrillos. Los cigarrillos tienen 26 miligramos de alquitrán y 15 miligramos de CO. Utiliza la ecuación de regresión múltiple para determinar la cantidad predicha de nicotina. Es probable que el resultado sea un buen valor de predicción. ¿Y por qué? Bien, tenemos que la nicotina es igual a 1.59 más 0.0231 TAR menos 0.0525 de CO, reemplazando con los datos que ya tenemos aquí del alquitrán y del CO. Aquí están, vamos a reemplazar aquí en las iniciales y eso nos va a dar un total de 1.4031.
Entonces tenemos que el valor del coeficiente de terminación múltiple R2 el 9.99% y el valor ajustado R2 del 1.7% son ambos muy pequeños. Ejercicio 12. Una casa está en venta con un precio de lista de 4.000. Tiene un área habitacional de 3.000 pies cuadrados y está construida sobre un terreno de 2 acres. ¿Cuál es el mejor valor predicho del precio de venta? ¿Es posible que ese precio de venta predicho constituya una buena estimación? ¿Es posible que ese precio de venta predicho sea muy exacto? Pues bien, considerando esta tablita y considerando esta otra, nos vamos a Minitab y vaciamos todos nuestros datos. En realidad no es necesario arrojarlos todos, pero pues yo los hice todos. Aquí nos vamos a estadística, después regresión, otra vez regresión y nos vamos a usar de modelo de regresión. En el primero aquí seleccionamos precio de venta y acá vamos a poner precio de lista y ahora aceptar. Y aquí tenemos nuestros datos. Tenemos otra vez estadística, luego regresión y otra vez regresión y ahora vamos a seleccionar mejores subjuntos. Bien, ahora aquí arriba ponemos precio de venta y acá abajo precio de lista. Y con esos datos que nos arroja podemos concluir que sí hay una relación entre precio de venta y de lista. 10.6. Elaboración de modelos. Ejercicios página 573 a la 575. Ejercicios 5, 7, 9, 11 y 13. Y tenemos ejercicio 5. Dice, obtención del mejor modelo en los ejercicios 5 y 16. Construye un diagrama de dispersión e identifique el modelo matemático que se ajusta a los datos identificados. Supone que el modelo se va a emplear únicamente para el alcance que tienen los datos y considere los modelos lineal, cuadrático, logarítmico, exponencial y potencia. La tabla lista las cantidades de los incrementos semanales a los salarios y en dólares especificadas en un contrato laboral negociado con empleados de la comparación telecrónica. Bien, aquí tenemos las grafiquitas a la cual se debe aparecer alguno. Después aquí vamos a vaciar nuestros datos. Vamos a estadística, después a regresión y ahora nos vamos a gráfica de línea ajustada. Arriba vamos a seleccionar el año y abajo un incremento. Y el modelo de regresión va a ser lineal. Aquí tenemos nuestra grafiquita y con eso podemos decir que el año en el eje horizontal y aumenta en el eje vertical. El patrón en el diagrama de dispersión es más parecido a un patrón lineal. Ejercicio 7. La tabla lista de distancias de pies por encima del suelo o en el caso de un objeto que se deja caer en el vacío después de altura 500 pies. El tiempo t en segundos es el tiempo que transcurre desde que se suelta el objeto. Bien, aquí tenemos la t y la d. Entonces vaciamos en Minitab. Y ahora nos vamos a estadísticas, regresión y gráfica de línea ajustada. Aquí vamos a arrojar de arriba y de abajo y ahora vamos a seleccionar un modelo cuadrático. Aquí tenemos la grafiquita y con eso podemos decir que el patrón de diagrama de dispersión es más parecido a un patrón cuadrático porque el patrón es la parte superior de una parábola. Ejercicio 9. Precio de boletos del metro. Utilice los datos del año y del precio del boleto del metro incluidos en la tabla 10.1 del problema del capítulo. Sea X el año con 1960 codificado como 1, 1963 codificado como 14 y así sucesivamente. Sea el precio del boleto del metro, parece que el mejor modelo es un buen modelo. ¿Por qué? Utilice el mejor modelo que pueda afectar la proyección del precio del boleto del metro para el año 2020. Bien, ahí tenemos nuestra grafiquita. Nos vamos a Minitab y vaciamos los datos. Aquí nos vamos a estadística, después a regresión y seleccionamos gráfica del día ajustado. Después aquí vamos a poner arriba el año y abajo boleto, pero ahora va a ser un modelo cúbico. Ponemos a aceptar
Y aquí están nuestros datos, nuestra gráfica. Ejercicio 11. Muertes de matines de con barcos. La siguiente tabla lista el número de muertes anuales de manatíes en Florida por impacto con embarcación a partir de 1980. Calcula el número de proyectado de este tipo de muertes para el 2006. El número real de muertes en 2006 fue de 92. ¿Qué diferencia hay entre el número real de muertes de manatíes y el número de muertes proyectadas? Bien, aquí vamos a poner el número de muertes y el año a partir, miren, aquí dice que fue del año 1980 y a partir de ahí fue año por año hasta el 2006 que fue de 92. Entonces al agregar todos estos datos, vamos a agregar uno más que va a ser el 2006 que fue de 92. Entonces, después de concluir con todos estos datos, al final solo agregamos el 2006 con el 92. Después nos vamos a estadística, regresión, gráfica de línea ajustada. Arriba seleccionamos año y abajito muertes y seleccionamos un modelo cuadrático. Esto quiere decir que aquí están nuestros datos, lo cual dice que el modelo cuadrático no es mejor que los modelos lineales o exponenciales. El número de proyectados de 87 fallecimientos nos arroja mucho la realidad que aquí nos dice que son 92. Ejercicio 13. Experimento de física. Un experimento para una clase de física implicaba dejar caer una pelota de golf y registrar la distancia en metros, que cae en diferentes tiempos, segundos, después de ser soltada. Los datos se incluyen en la siguiente tabla. Proyecta la distancia para un tiempo de 12 segundos considerando que la pelota de golf se dejó caer de un edificio con una altura de 50 metros. Pues bien, ahí tenemos nuestro tiempo y nuestra distancia. Los vaciamos en mitad. Nos vamos a estadísticas a regresión y gráfica de línea ajustada. Después ahí arriba vamos a poner tiempo y abajo distancia. Igual vamos a seleccionar un modelo cuadrático. Y aquí está nuestra tablita. Y sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención y disculpen mi garganta si no me estoy echando muy bien.